a él lo llaman, digamos que él trabaja en una organización, no recuerdo el nombre, pero que era para secuestro en ese momento, para eso, el CAES. Él trabaja en el CAES y es el que levanta el teléfono y le dicen tenemos una información importante respecto al caso de Gloria Lara, y sigue esa pista y se encuentra con unos testimonios muy valiosos que él no dice quiénes son sus testigos por protección a sus testigos, y ahí es entonces cuando se sabe exactamente quiénes fueron. Un grupo de ellos, por ejemplo, está integrado por personas que siempre pelearon en favor del campesinado al norte del país. El viejo Froilán Rivera, por ejemplo, un líder campesino de toda la vida que hizo grandes esfuerzos en la lucha por la tierra. Hijos suyos y un hermano suyo que trabajaron también en eso. Hablan de gente muy sencilla, simplemente con una gran vocación política y también con una gran vocación de servicio y de lucha por la tierra en favor de los demás. Hernando Franco es un profesor de química, o en ese momento era un profesor de química de la Universidad Nacional, y era una persona supremamente brillante que cometió o que había cometido el mismo pecado, tener vocación política. Ninguno de ellos participó nunca en actividades terroristas, ninguno de ellos participó nunca en nada diferente que en pensar distinto de lo que pensaban el establecimiento. Y esa para mí es la razón de lo que pasó de lo que les pasó en este proceso. Víctor Rojas, por ejemplo, es una persona reconocidísima desde el punto de vista literario en Europa, ha sido ganador de premios de literatura en Suecia, y eso me hace pensar que una persona que tiene esas calidades es imposible que haya sido capaz de involucrarse en un delito que nadie niega fue demasiado aberrante, fue demasiado vergonzoso para el país, es denigrante de la calidad de la persona humana, pero que se les atribuyó simplemente por tener un criterio y una vocación política diferentes de la que todo el mundo esperaría de ellos en el establecimiento. Sé que esas personas fueron capturadas al poco tiempo después y supe que fue porque los delataron, literalmente. O sea, esto causó tal conmoción nacional que ahí sí las personas que de pronto tenían indicios de lo que estaba sucediendo salieron a hablar, algo que no habían hecho cuando ella estuvo secuestrada. Pero bueno, digamos que gracias a esos testimonios fue que se logró capturar al asesino, no a los autores intelectuales nunca los tocaron, que es el señor Miguel Gamboa, que en ese momento tenía inmunidad parlamentaria porque era representante a la Cámara por el nuevo liberalismo, el movimiento de Galán, y el señor Hernando Franco, que desde el comienzo, él era profesor universitario, desde el comienzo él salió a esconderse, ahí sí no lo lograron ubicar. Pero digamos varios de las otras personas que participaron en el secuestro sí se pudieron ubicar, entre ellos la mujer de Miguel Gamboa, que era Emperatriz Santander, también del nuevo liberalismo, que es la única autora intelectual que logran capturar, y de resto son como estudiantes y la gente que ellos utilizaron para ejecutar el secuestro y el asesinato. Esa es pues la acusación. A los que tenían presos y les daban garrote allá adentro, pues a esos los pusieron en el papel de ejecutores, ¿sí? Materiales de las cosas. A los que no habían capturado, pues entonces se quedaban de autores intelectuales, que los que habían craneado pues esa barbaridad. ¿Para dónde? ¿Qué fue, señora? ¿Qué fue? Identifíquese, señor. A ver, ¿qué es? A ver, déjeme leer. ¿Qué fue, señora? ¿Qué fue? Quiero llevar a mi casa. Él me va a llevar. No, aquí no lo dejo llevar. No, señor, aquí no lo dejo llevar. Ya, ¿qué pasó? Ya.
Por favor, rápido. Ya, por favor, ya. ¿Para dónde nos llevan? ¿Para dónde nos llevan? Patricia Rivera era una estudiante de la Universidad Nacional y yo me temo que a Patricia Rivera la capturaron y se la llevaron, y como ella estaba con sus dos niñas, entonces se llevaron a los 4 y que a la señora la interrogaron y que se les murió en el interrogatorio. Es una hipótesis, no me atrevo a afirmarlo. Lo cierto es que se probó que la señora fue capturada por miembros de la brigada, se probó que fue capturada en un taxi que estaba en poder de la brigada, pero de ahí en adelante no se pudo saber más nada y la señora sigue desaparecida y no se volvió a saber nada ni de ella, ni de sus niñas, ni de Crespo. Pero sí me da la impresión de que el apellido Rivera la mató, Iba un domingo, o un sábado, creo que era un domingo, a comprar unos panes a la panadería, ¿sí? Con sus dos niñas por la mañana, y el F2 la desaparece. Porque estaban investigando a alguien que tenía el mismo nombre que ella, y por anonimia la desaparecieron. Y un señor de 80 años, Marco Antonio Crespo, que estaba en la panadería, que era su vecino y la conocía, intenta oponerse a la desaparición y también se lo desaparecen, y están desaparecidos. Es Rivera y supuestamente pues debería ser mi hija, ¿no? Según lo que uno puede analizar, ¿no? De que no hay ningún otro elemento, ¿verdad? Y que por alguna circunstancia, algún informante, ¿no? Cuando oye las noticias en la prensa y dice, mira, aquí hay una señora Rivera y que se llama Patricia Rivera y la informa y le caen encima, ¿verdad? Sin ningún elemento de juicio de fondo, de decir que tenga ninguna complicación, ¿no? Patricia Rivera no tenía absolutamente ninguna relación con los Rivera condenados, y además dentro del expediente lo único que se sabe es que hay un informe de inteligencia del DAS que indica que NN Mujer, estudiante de Bellas Artes de la Universidad Nacional, fue la que participó en el crimen de Gloria Lara, y seguramente se pusieron a buscar en las listas de las estudiantes mujeres de la universidad y encontraron una Rivera, y a esa Rivera la desaparecieron junto con sus dos pequeñas hijas, lo cual es delicadísimo porque además es el primer caso de desaparición forzada de niñas. Por lo menos yo, que soy investigadora del tema de desaparición de niños en Colombia, yo creo que este es el primer caso registrado de desaparición forzada de niñas en el país. Y también creo, si mal no estoy, se llevan a un vecino de Gloria Lara, que también está desaparecido, de Patricia Rivera, que también continúa desaparecido. Entrevistó a su padre, entrevistó a su hija, de que cuando a ella la desaparecen, ella tenía una hija recién nacida de 20 días de nacida, o sea, una niña que nunca pudo ni siquiera ser amamantada por su madre. Y a mí me dio muy duro porque cuando yo la conocí, esta niña tenía 13 años, y lo primero que me dijo es, ¿tú me vas a ayudar a encontrar a mi mamá? Y pues yo le dije, infortunadamente no tengo el poder ni la capacidad de ayudarte en eso, pero sí por lo menos denunciar la verdad de lo que pasó.
Se metió, ahí, hágale. ¿Qué hubo? Pero obviamente, como la gente negaba su participación en los hechos, natural entonces se les torturó para que contaran su participación y para que confesaran cosas que en realidad no habían hecho. Hágale. Desde esa época la defensa, todos los abogados de la defensa sostuvimos, las confesiones nacieron infirmadas. Las confesiones no tienen ninguna confirmación, todas fueron infirmadas desde el momento mismo en que se pronunciaron. Confiese, chino, que eso nos sirve para el caso. Hable. Yo, Juan Tadeo Espitia Supelano, asesiné a Gloria Lara el 28 de noviembre de 1982. Quiere decir que no había nada con qué confirmarlas, todo lo contrario. Todas las confesiones carecían de fundamento probatorio, pero tuvieron un efecto muy grave ante la opinión pública y un efecto muy grave para ellos. Y fue el de que fueron unas confesiones que se hicieron en cuestión de segundos en un noticiero de televisión, donde la gente se conformó con lo que se decía, no con quién lo decía ni cómo lo decía, porque ya mirando después los videos de esas confesiones, es clarísimo que esa gente presentaba huellas muy graves de haber sido torturada. Y eso pasó desapercibido en ese momento. En cambio, sí sirvió para que hiciera carrera ante la opinión pública, en el sentido de decir, si confesaron por televisión, merecen ser sancionados. Y nunca nadie más quiso volver a mirar la razón, ni el cómo, ni el porqué de esas confesiones.